Saludos, bienvenidos al videotutorial número 39 del curso de programación en ActionScript. En él terminamos de ver las funciones, tema clave en todo lenguaje de programación. En el próximo videotutorial, en el número 40, lo dedicaremos en exclusiva a una práctica en la que utilizaremos todos los conocimientos adquiridos en estos videotutoriales dedicados a las funciones. Hasta ahora hemos visto cómo crear funciones, pero no debemos olvidar que ActionScript incorpora un grupo muy numeroso de funciones integradas. También podemos llamarle funciones internas. Son las llamadas en inglés funciones built-in, que podríamos traducir literalmente por funciones preconstruidas. Dentro de la comparación que hacemos desde el principio del curso entre el lenguaje de programación y los idiomas tradicionales, las funciones son semejantes, cumplen una función semejante a la que cumplen los verbos en nuestros lenguajes tradicionales. El uso de funciones internas no va a ser nada nuevo, ya lo hemos visto en muchas ocasiones y a poco que utilices el flash, las estás utilizando a cada momento. Aquí tienes un ejemplo de una función interna o integrada en ActionScript. Cuando utilizamos esto, que a veces en los manuales se llaman acciones, para manipular la cabeza lectora de una película, estamos utilizando la función interna, integrada o built-in de ActionScript GoTo and Play. Tenemos que indicarle un parámetro, entre paréntesis, en este caso el número de fotograma al que queremos que vaya, con lo cual conseguiremos que la cabeza lectora se desplace a este fotograma y se siga reproduciendo. Espero que no le pase a nadie como al enfermo imaginario de Molière, que de pronto se entera que después de tantos años que resulta que estaba hablando en prosa. Pues en nuestro caso también puede ser, no sería nada raro, que en muchos casos hayamos utilizado funciones internas o funciones built-in muchas veces sin saber que estábamos utilizando tal tipo de funciones. Pero sí que, siguiendo los pasos dados en el estudio de funciones hasta ahora, podemos ver perfectamente que esto es la invocación de una función. Es una función interna porque no la hemos creado nosotros, pero sí que la sintaxis, como ves, es exactamente la misma que para invocar a cualquier otra función, aunque hubiera sido construida por nosotros. Por lo tanto, vemos que la forma de llamar, de invocar a una función integrada es la misma que para cualquier otra función que hubiéramos creado nosotros mismos. Primero aparece el nombre de la función y posteriormente tienen que aparecer los paréntesis. En este caso, al incorporar un parámetro, es necesario que le añadamos un argumento, en este caso es un número que nos indica el fotograma al que tiene que ir. Por tanto, la forma de llamar a una función interna es exactamente la misma que tendríamos que utilizar para llamar a una función personalizada o creada por nosotros mismos. Pero este es un tema muy importante y a tener en cuenta para aprender a trabajar bien con ActionScript. Recuerda que ActionScript es un lenguaje de programación muy completo y que los que estéis siguiendo este curso os va a servir no solo para aprender a utilizar ActionScript, sino para introduciros en general en los lenguajes de programación, que es una de las funciones importantes que tiene. Pero es un lenguaje de programación orientado fundamentalmente a su uso con Flash. De ahí que sea una utilización fundamentalmente práctica, y para esto las funciones internas son muy importantes. Recuerda que hay un determinado número de funciones, que son muchas, pero son las que son de forma arbitraria. Por tanto, es muy importante conocerlas, saber qué funciones incorpora Flash y cómo podemos utilizarlas. Para eso existe el llamado lenguaje de referencia, que viene en todos los manuales sobre ActionScript y donde podemos encontrar tanto las funciones como su sintaxis y sus posibles usos. La última parte del curso la dedicaremos al lenguaje de referencia y veremos muchas de las funciones internas más utilizadas o más importantes, aunque no se utilicen tanto. De todos modos, es algo que da la práctica, y usando ActionScript se aprende a utilizar las distintas funciones internas y también mirando de vez en cuando el lenguaje de referencia, practicando con las funciones que incorpora, etc. Lo podemos ver en un ejemplo. Imaginémonos que tenemos creada una película a la que llamamos Mi Peli, para ser originales,
y que ahora queremos que se cargue dentro de un proyecto que estamos creando en Flash. ¿Existe alguna función interna para poder hacer eso? Pues existe, evidentemente. Pulsamos F9 para ver y tenemos la función loadMovie. Podemos buscar en el lenguaje de referencia y encontraríamos esta función y nos indica que tenemos que darle el nombre de la película que queremos que cargue, tiene por lo tanto que estar en el mismo directorio que esta película, y decirle en qué nivel queremos que se cargue. También podríamos poner el método, pero eso no es necesario. Una vez hecho esto, por lo tanto, utilizando esta función interna loadMovie y indicándole los parámetros, observa cómo es perfectamente una función como las que creamos nosotros, pero una función integrada con ActionScript en Flash. Pues una vez creado esto, si probamos esta película, control probar película, vemos que primero aparece en blanco y al llegar al fotograma 20 se nos carga esa peli, mi peli que teníamos creada y que no está dentro del proyecto de Flash, ya que si observas aquí en el cargador no tenemos nada de nada. Si vamos a la biblioteca, ventana de biblioteca, vemos como en la biblioteca tampoco hay nada, simplemente tenemos aquí una línea de código ActionScript que nos indica que al llegar al fotograma en el que está, que es el fotograma 20, se cargue esa película externa, que es esta otra película. Simplemente para ver un ejemplo de el uso que tienen estas funciones internas y cómo podemos buscar en el lenguaje de referencia. Aquí lo tenemos. Si tenemos esto seleccionado, loadMovie, pulsamos aquí, por ejemplo. En este caso, mejor hacerlo con el nombre de la función solo, con loadMovie, y pulsamos aquí, vemos cómo se nos abre ya la ayuda con esa función, en concreto loadMovie, paréntesis para indicarnos que es una función, y con toda la información sobre sintaxis, los parámetros que podemos utilizar, el valor que nos devuelve, posibles usos e incluso algún ejemplo que a partir de ellos podemos posteriormente adaptarlos. El uso constante de este lenguaje de referencia es fundamental, sobre todo para usos prácticos de ActionScript. Entonces, como resumen, recuerda que las funciones integradas de ActionScript son muchas y muy variadas, que nos dan el control sobre todos los elementos de una película, facultándonos para examinar y cambiar todo, desde el volumen de un sonido a la cantidad de texto seleccionado, hasta la edición de texto, etcétera, etcétera. Para una completa descripción de las funciones integradas debemos consultar el lenguaje de referencia de ActionScript. Examinándolo periódicamente podremos irnos familiarizando con los distintos tipos de funciones que tenemos disponibles. No es ni mucho menos necesario memorizar la sintaxis de cada una, eso es una auténtica barbaridad, ya que podemos acceder a ella de la forma tan sencilla que vimos antes. Otro tema importante a tener en cuenta con respecto a las funciones integradas es el de su disponibilidad, es decir, en qué casos podremos utilizarlas y en qué casos no. Algunas de las funciones internas están disponibles de forma universal, las podemos utilizar en cualquier situación, pero otras solo pueden ser invocadas a través de un objeto. Si la función es una función global, puede ser usada en cualquier lugar. Pero si la función es un método de un objeto, debe ser usada junto con ese objeto apropiado a la función. De momento todavía no hemos cubierto dentro del curso los objetos, ni tampoco los métodos de objeto. Así que es mejor simplemente quedarse con esa idea, en los distintos usos y disponibilidades de las funciones, y en posteriores videotutoriales, ya nos acercamos, veremos objetos y métodos que podemos considerar como funciones aplicadas en concreto a objetos. Pero es algo también muy importante a tener en cuenta que las funciones no solo pueden ser pasadas como métodos para objetos, sino que, y es muy importante recordarlo, las funciones en ActionScript técnicamente son también objetos. Esto no es ni mucho menos un tema exclusivamente conceptual, tiene consecuencias muy importantes, ya que al ser las funciones técnicamente consideradas por ActionScript como objetos, permiten que sean utilizadas, que tengan usos muy distintos de los que podríamos considerar como genéricos para las funciones. Así, la función class que aparece en ActionScript está documentada a partir del Flash Player 6 y puedes encontrar referencia a ella en el lenguaje de referencia de ActionScript, crea funciones individuales de objetos.
¿De qué forma influye eso en nuestra programación y lo que pueden hacer las funciones? Aquí tenemos un resumen de lo que vamos a ver en los próximos apartados. Esto permite pasar funciones a funciones. Permite almacenar funciones dentro de variables. Permite vincular propiedades y métodos a funciones y permite devolver funciones desde funciones. Puede parecer un poco complicado de entrada, lo iremos viendo en detalle. Es sencillo, pero es importante resumirlo aquí para tener en cuenta todos estos apartados que vemos ahora. Están relacionados con las posibilidades que nos da el que las funciones sean consideradas dentro de ActionScript como objetos. Y como señalábamos, lo primero que nos permite es poder utilizar funciones como argumentos dentro de otras funciones. Por lo tanto, pasar funciones a funciones. Vemos aquí en su sintaxis como tenemos una función y como parámetro de esa función le pasamos otra función. Observa que aquí donde aparece esta segunda función como parámetro no lleva los paréntesis porque no vamos a pasar el resultado de la función, sino que lo que pasamos es su objeto de referencia. Lo que esta función hace es lo que le vamos a pasar a la función 1. Es decir, que el intérprete no ejecuta la función 2, sino que en su lugar pasa su objeto de referencia como un argumento a la función 1. Por lo tanto, lo que hace la función 1 es recibir una referencia con respecto a la función 2. No nos devuelve el valor de la función 2. Otra posibilidad que nos da este carácter de las funciones como tipo de objetos es que podemos tratarlas como a cualquier otro dato. En el siguiente ejemplo vamos a asignar la función integrada goToAndPlay a una variable gp, lo cual nos puede dar una forma corta para referirnos a una función. Para el vídeo intenta llevar a cabo esta práctica. Observa como en este caso lo que podremos hacer es utilizar una variable para invocar una función. Para que quede más claro el resultado, esta invocación a gp para que ejecute goToAndPlay puedes hacerlo mejor desde un botón para ver los resultados. Entonces, decíamos que creábamos una variable, le damos un nombre, por ejemplo gp, y como valor de la variable incluíamos una función. Vamos poniendo por stop para que se nos pare y lo veamos más claro. Podría ser cualquier número. Observa cómo el goToStop, la función no lleva los paréntesis, porque en este caso no queremos que nos devuelva el resultado, sino que lo que queremos es utilizar la propia función. Y también lo que vamos a hacer aquí en el fotograma 1 es introducir un stop para que se nos detenga y ver después el funcionamiento. Por lo tanto, a partir de este momento tenemos una variable llamada gp que cuando la utilicemos lo que va a hacer, bueno, que le pusimos gp, recuerda que lo que hace es parar, simplemente para que quede más claro ahora en el ejemplo, lo que va a hacer es ir a un determinado fotograma que le indicamos y detenerse. O sea que lo usamos esta variable como si utilizáramos la función. Es como una tecla de acceso rápido, un atajo. Entonces, lo que decíamos ahora, creamos un botón sea el botón, ahí lo tenemos, y ahora introducimos dentro del código del botón, ahí lo tenemos seleccionado, la variable gp, en este caso claro, tiene que ser onRelease, y cuando pusimos y soltemos, por lo tanto, gp, y ahora ponemos un fotograma que es el que queremos que vaya y se pare. Recuerda que lo que le indicamos aquí es que tiene que pararse aunque se llame gp, ya indicamos por qué. Con esto ya tenemos creada la función, como ves, sin utilizar el goToAndStop, sino simplemente poniendo la variable que creamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner algún 25 para saber que va ahí, efectivamente. Ponemos, por ejemplo, cualquier cosa aquí. Hola. Y por lo tanto, de este modo, vemos cómo podemos utilizar dentro de una variable una función. Lo probamos, control por película. Y cuando pulsamos vemos cómo
va a hola, lo que nos indica que esa variable ejecuta la acción goTo and stop. Por lo tanto, es posible almacenar funciones dentro de variables. De todos modos, recuerda, ya lo vimos en anteriores vídeos y lo veremos posteriormente, que las funciones suelen almacenarse como propiedades de objeto. De este modo pueden utilizarse como métodos, que son funciones aplicadas a objetos, o como manejadores de eventos. Lo veremos más en detalle. Además de poder almacenar las funciones como objetos, como hemos visto ahora en una variable, por ejemplo, este carácter de objeto que presentan las funciones nos permite también poder vincular propiedades a ellas, vincular propiedades a las funciones. Puede que algunos de los temas que estemos tratando en este video tutorial se te hagan un poco áridos. Ten en cuenta que estamos hablando de determinados apartados de ActionScript, como son los objetos, los métodos, los manejadores de eventos, que todavía no hemos visto a lo largo del curso. Igual que en un principio, cuando hablábamos de variables, de datos, de tipo de datos, podría parecerte más confuso, ahora debes de tenerlo claro. Lo mismo pasa con las funciones, ahora ya debes de tener claro qué son, cómo se usan, sus distintas variantes, etcétera. No ocurre lo mismo de momento con objetos, manejadores de eventos, etcétera. Por lo tanto, si alguna cosa no te queda totalmente clara, no debe preocuparte. Ten en cuenta que estamos hablando de cómo las funciones pueden ser utilizadas como objetos, tienen un carácter de objetos, cuando aún no hemos visto los objetos. Esto lleva a que haya cosas que pueda que no se entiendan bien, pero también, te lo aseguro, lo veremos en su momento, como hará que cuando veamos los objetos los entendamos mucho mejor y entonces sí, en aquel momento podamos comprender a fondo y totalmente este uso de las funciones como objetos. Seguimos entonces y indicábamos que otra de las posibilidades que nos da el que las funciones tengan un carácter de objeto es que podamos añadirle, vincularle a esas funciones propiedades. Lo vemos de nuevo en una práctica, la mejor forma de entenderlo, y irá quedando más claro a medida que sigamos avanzando en el curso. Para el vídeo, como siempre, es una práctica muy sencilla, la vemos ahora, acabamos de explicarla y sus consecuencias. Hacemos por lo tanto este ejemplo, decíamos que creamos una función, creamos pues ejemplo, y como cuerpo de la función ponemos un trace a ejemplo x. Trace, como siempre, tiene que ir entre comillas, como nos indica aquí la advertencia. E indicábamos ahora que vinculábamos un valor, una propiedad, para ejemplo x. Le damos un valor cualquiera, 15, que será el utilizado por la función al poder vincularlo como propiedad de objeto. Si llamamos a la función, veremos cómo nos devuelve esta propiedad vinculada, control probar película. Vemos cómo nos devuelve 15 como valor. ¿Qué utilidad tiene vincular este tipo de propiedades a funciones? Nos puede permitir mantener un trozo de información entre funciones, que recuerda que si estuviera dentro de la función desaparecería con la propia función, sin por ello tener que llenar la línea de tiempo con variables. De todos modos, recuerda que son casos muy específicos. En general, las propiedades deben de ir almacenadas dentro de objetos. Lo que ocurre es que como las funciones actúan también como objetos, es importante saberlo, podríamos vincularle también propiedades como ocurre en este ejemplo. Por lo tanto, estas propiedades de funciones nos ofrecen los beneficios de las variables locales sin expirar entre invocaciones de funciones. Es útil cuando una función necesita ser invocada con un único identificador. Usar propiedades de funciones permite a la función mantener su propio estado.
Normalmente una función olvida todo lo que ha hecho antes cuando volvemos a invocarla. Este sistema de propiedades puede permitir que la función recuerde cuántas veces se ha ejecutado o lo que ha hecho. Es otra de las posibilidades de su uso que nos permite esta vinculación de propiedades a funciones. Vamos de nuevo a verlo en un ejemplo, para como siempre el vídeo es un ejemplo más detallado. Intenta llevarlo a cabo y posteriormente lo vemos también aquí en el video tutorial como siempre. Vamos entonces a escribir la función. A medida que vamos avanzando en el curso, como ves, los distintos códigos que vamos escribiendo se van haciendo más complejos y creo que estamos habituándonos a algo que está muy mal, que es no poner nunca comentarios a los códigos que escribimos. El no hacerlo claramente es porque estamos haciendo el código al tiempo que estamos haciendo el tutorial, y ponerse a escribir para cada caso los comentarios sería alargar los videotutoriales de una forma que creo que no tiene sentido. De todos modos, recuerda que es muy importante siempre cuando escribamos código poner comentarios, tanto para otras personas como para nosotros mismos. Escribimos un código, volvemos dentro de un mes a él y si no tenemos comentarios muy probablemente no nos enteremos de la mitad y tendremos que pasar mucho tiempo para desentrañarlo de nuevo. De todos modos, recuerda que siempre es un muy buen hábito escribir estos comentarios. En ocasiones, como hacemos en este caso, escribimos los comentarios antes de iniciar el vídeo, y lo que haremos ahora es escribir el código, no los comentarios. En este caso vamos a empezar, como vemos aquí, en lo que explicamos, creando una propiedad que le vamos a aplicar posteriormente a la función duplicatClip. Observa que esta propiedad va fuera de la función, la creamos antes, pero sin embargo la creamos para la función que aún no existe. Cuando se ejecute el código, lo que hace el intérprete es siempre, antes de nada, definir las funciones que existen, por lo tanto ya existirá cuando lea esta propiedad. Empezamos por lo tanto por crear esa propiedad. Lo que hacemos es, por lo tanto, crear una propiedad que aplicaremos a la función. Una propiedad a la que llamamos duplicatClip.cuenta, y para empezar lo situamos en 0. Esta es la propiedad. Por lo tanto, observa que es una propiedad que aplicamos a una función que aún no ha sido creada, pero en la forma en la que el intérprete lee, antes de nada, va a leer las funciones y por lo tanto cuando esta propiedad sea aplicada a la función ya existirá. Lo que vamos a hacer ahora es crear una función que duplique un clip de película, pero al mismo tiempo le asigne a cada clip de película duplicado un nombre automáticamente y también una profundidad. Por lo tanto, para que eso sea posible, la función tiene que saber las veces que ha sido llamada para a cada nueva película duplicada darle un nombre distinto y también una profundidad distinta. Entonces empezamos por crear la función function, le damos de nombre duplicatClip, y como parámetro que será el nombre del clip, el clip en este caso. Y ahora como cuerpo de la función, en primer lugar lo que vamos a poner es un contador, por lo cual la propiedad que escribimos antes, duplicatClip cuenta, cada vez que la función sea invocada aumente su valor en 1. Usamos para ello el operador incremento, que a estas alturas del curso ni mucho menos hace falta ya explicar. Y ahora lo que vamos a hacer es crear el duplicado de la película, la función que duplica. En este caso, en primer lugar, el nombre del clip de película al que queremos aplicárselo será en cada caso el nombre del clip que pongamos en el parámetro. Por lo tanto, el clip punto, y ahora la función que vamos a utilizar para eso, duplicateMovieClip en espagueti, duplicateMovieClip. Ahí lo tenemos. Recuerda, como siempre, que si tienes algún problema sobre sintaxis, etcétera, selecciona lo que quieras y pulsando aquí accederás. Aquí tenemos duplicateMovieClip, donde tenemos la sintaxis, características, parámetros, etcétera, para una referencia rápida en cualquier momento.
Entonces ahora los parámetros que tenemos que pasar, los argumentos que tenemos que pasar a los parámetros que nos pide, en este caso duplicate movie clip. En primer lugar es el nuevo nombre que queremos darle. ¿Qué nuevo nombre queremos darle? Recuerda que es dinámico y por lo tanto lo que queremos es darle el nombre que tiene el clip name, más el número que en ese momento tenga la propiedad que creamos, duplica clip count. Así en cada caso será distinto cada vez que se vaya haciendo duplica clip count. Y para la profundidad, pues lo mismo, también ponemos en cada caso que la profundidad que tiene que darle es la que tenga en ese momento el valor de duplica clip count. Vemos por lo tanto cómo sirve esa propiedad aplicada a la función para poder de forma dinámica ir asignando tanto nombre como profundidad a la película. Cerramos el paréntesis ya con los argumentos que tenemos que darle, punto y coma, y terminamos la función. Probamos que la sintaxis sea correcta, nos indica que sí. Podría tener algún tipo de error, siempre lo decimos, pero por lo menos la sintaxis sabemos que está bien. Formateamos y por lo tanto recuerda que lo que hemos hecho es crear una función a la que llamamos duplica clip con una propiedad integrada que hace como si fuera un contador y que nos va a permitir que cualquier clip de película podamos duplicarlo las veces que queramos y se le asigne de forma automática tanto un nombre como una profundidad. Vamos entonces, para empezar, a crear un clip de película. Clip de película, vamos a llamarse aquí también por cuadrado. Recuerda que el nombre cuando lo utilizamos en funciones es el de la instancia, que tenemos que poner siempre aquí. Vamos a llamarle cuadrado. Ya tenemos por tanto un clip de película creado con el nombre cuadrado. Ahora más adelante, para que quede claro, creamos un fotograma clave y abrimos de nuevo el panel de acciones. Y aquí, como antes, indicamos ya en el comentario lo que vamos a hacer. Vamos a crear un duplicado del clip de película cuadrado usando para ello duplica clip, la función que creamos. Por lo tanto la invocamos, duplica clip, y como argumento le indicamos que lo haga sobre el clip de película cuadrado que ya creamos. Y ahora lo que vamos a hacer es mover ese clip de película nuevo duplicado a la derecha para que se vea, si no estaría en la misma posición y no veríamos su creación. Para ello entonces tenemos que poner el nombre del nuevo clip de película. Si recuerdas lo que pusimos en la función, este primer clip de película será con el nombre que tenía, cuadrado, el original, y 1, ya que le añade a cada uno un número más. Y lo que queremos ahora es moverlo hacia la derecha, por lo tanto ponemos la propiedad x igual, pues cualquier valor que no valga la derecha, por ejemplo con el 300 para que se vea claro. Punto y coma. Bueno, obviamente aquí no es igual, sino que tiene que ser el operador de asignación de suma, por lo tanto más igual. Lo que queremos es que mueva el nuevo clip de película cuadrado 1 hacia la derecha 300 píxeles más de donde se encuentra. Por lo tanto recuerda que es el operador de asignación más igual. Escrito esto, comprobamos que no tenga errores, vemos que no lo tiene, lo formateamos y en teoría ya tenemos creado nuestro proyecto utilizando una función y una propiedad vinculada a esa función. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en este caso? Pues ahora cuando veamos la película tendrá que aparecer en principio el clip de película que creamos cuadrado y cuando llegue al fotograma 20 tiene que crear un duplicado con un nuevo nombre, cuadrado 1, y llevárnoslo 300 píxeles hacia la derecha. Bueno, de nuevo tenemos que hacer referencia aquí a otro error. Es normal cuando se trata de este tipo de código, sobre todo es lo que se diría antes, son las cosas del directo. Pero aquí, como vemos, después del clip ponemos la propiedad name para que utilice el nombre del clip y sin embargo no pusimos un punto. Recordad la sintaxis de punto, es necesario poner aquí un punto
para indicarle que utilice del clip su nombre, y por lo tanto igual que con X sí tenemos que utilizar lo mismo, subrayado X, aquí también punto name. Simplemente con eso, ahora ya sí tenemos totalmente escrito correctamente el código, la función y la llamada. Si ahora probamos control, probar película, vemos como al llegar al fotograma 30 en el que lo pusimos, no recuerdo ahora justo el número, duplica el clip de película y se desplaza 300 píxeles hacia la derecha. ¿Podríamos seguir usando esa función? Desde luego que sí. Y en este caso nos seguiría creando clips de película con el número, con el nombre automático. El siguiente sería cuadrado 2, 3, etcétera. Podemos verlo. En este caso vamos, por ejemplo, en el fotograma 40, crear un nuevo fotograma clave, F6. Abrimos el panel de acciones y podemos incluso pegar lo que pusiéramos en el otro. De nuevo queremos duplicar el clip cuadrado, pero ahora en este caso el número que tendrá, el nombre que tendrá el nuevo clip que duplique, ¿cuál será? Pues aquí tenemos que poner 2, porque es la segunda vez que duplica. Recuerda que es lo que estamos explicando de la utilización de propiedades que permiten que la función sepa las veces que ha sido invocada. Y en este caso también, para que lo veamos, si no tendría la misma posición, vamos a poner por ejemplo en i, que nos lo coloque en i, pues 300 por ejemplo. Bueno, de nuevo que borramos esto, en i 300. Probamos ahora de nuevo la película, control, probar película. Vemos cómo empieza un único cuadrado, al llegar al 20 aparece el segundo y al llegar al 40 aparece el tercero, cada uno de ellos con un nombre y una profundidad diferentes. Vemos por último, con el mismo ejemplo de la función, qué ocurre si la utilizamos con otro clip de película. Recuerda que es una función genérica y que el clip podemos darle cualquier nombre de clip. En este caso creamos otro clip de película que llamamos redondo, para no andar con temas de acentos. Y en este caso ahora lo que podemos hacer aquí en el fotograma 60, siempre recuerda controlar que esté justo donde quieres poner el código, es una de las fuentes de errores más común. Aquí, como vemos, de momento pegamos solo el que teníamos en los otros ejemplos. Aquí ahora llamamos a un distinto clip de película, redondo, y la pregunta ahora es aquí que tendríamos que poner como nombre, redondo 1, ya que es la primera vez que llamamos a este clip de película, o redondo 3 porque es la tercera vez que utilizamos esta función. En este caso la respuesta es 3 porque el contador que introducimos en la función cuenta las veces que ha sido llamada a la función independientemente del clip de película que la utilice. Por lo tanto, aquí para poder referirnos al nombre que se le da a ese nuevo clip tenemos que poner redondo 3. Vamos a poner aquí un distinto valor para ver si funciona y verlo situado en el escenario, y vemos ahora si se mueve un nuevo círculo al llegar ahí. Lo probamos, control, probar película. Vemos cómo va apareciendo los cuadrados como antes y ahora como también aparece el círculo. Sin embargo, si en vez de poner 1 le pusiéramos, en vez de poner 3 le pusiéramos 1, veremos cómo no ocurre nada, ya que no va a encontrar ningún clip de película duplicado al que le haya dado el nombre de redondo 1. Lo probamos, control, probar película, y se producirá con los cuadrados como antes, pero no va a pasar con el círculo porque no encuentra ningún círculo que tenga ese nombre. Por lo tanto se habrá duplicado, pero queda en el mismo sitio que estaba y no lo podemos ver, ese que llevará el nombre de redondo 3. Por último, terminamos de ver estas posibilidades que nos da el carácter de objeto de las funciones en ActionScript, viendo cómo, al tratarse de funciones objeto, son por lo tanto también datos y pueden ser devueltos por otras funciones. Es lo que vamos a ver en la siguiente práctica, en la que vamos a utilizar una función que creamos, a la que llamamos por ejemplo acerir, esto es una I mayúscula, acerir, para que nos devuelva el resultado de otra función. Para el vídeo intenta hacerlo como siempre, supongo, intentas. Creamos entonces una función a la que llamamos acerir y como parámetro un parámetro número fotograma. Y como cuerpo de esa función, como indicamos, que nos devuelva un return a una función que vamos a definir ahora.
En este caso lo que queremos es la función es que en la película en la que se encuentra go to and stop vaya a el número de fotograma que indiquemos, número fotograma. Por lo tanto, hemos creado una función que cuando la invoquemos lo que va a hacer es ejecutar otra función que le pasa un valor. En este caso ahora podemos utilizarlo, por ejemplo, con el ratón. Vamos a poner que en la película en la que estamos, por lo tanto es la línea de tiempo principal, root on mouse down, cuando pulsemos el botón, utilizamos la función hacer ir y ahora aquí tenemos que indicar un número de fotograma. Vamos a poner, por ejemplo, al 40. Y en otro caso, también con la misma, root on mouse up y de nuevo la función hacer ir a 40, por ejemplo. Por lo tanto, con esto lo que hacemos es que cuando pulsemos el botón hacia abajo vaya al fotograma 30 y cuando lo soltemos vaya hacia el 40, down y up. Observa que la función hacer ir lo que hace es recoger el valor, por lo tanto se le pasa el valor de otra función, que es lo que estamos intentando explicar en este ejemplo. Comprobamos en primer lugar, bueno, vamos a poner un stop para que se nos pare en el primer fotograma, si no, no veríamos el resultado. Y comprobamos para empezar que no tenga errores, vemos que no los tiene por lo menos de sintaxis. Y ahora lo que tenemos que hacer en la película es en el fotograma 30 y 40 poner algo para ver que va a esos dos fotogramas. Convertimos el fotograma clave, ahora esto lo quitamos. Y escribimos aquí 30, por ejemplo, simplemente para ver el funcionamiento. Y en el fotograma 40 pues ponemos 40, simplemente como prueba. Con esto, si probamos la película, control probar película, si pulsamos va al 30 y si soltamos al 40. Vemos como pulsando y soltando va al fotograma 30 y 40, que es lo que indicamos en este caso. Vemos por lo tanto cómo podemos pasar también funciones desde funciones. Terminamos el vídeo y el apartado dedicado a las funciones, aunque el próximo vídeo, el número 40, lo dedicaremos a una práctica en la que retomaremos el cuestionario que creamos muy a principios de curso y que ampliaremos ahora con los conocimientos adquiridos desde entonces, funciones incluidas. Terminamos las funciones pues con un tema más conceptual pero clave, que es la importancia de aprender a centralizar nuestro código. Probablemente la más importante de las características de las funciones es su reusabilidad. Podemos crear segmentos de código reutilizables una y otra vez en cualquier lugar de la película. A estas alturas del curso ya podemos plantearnos el uso de ActionScript para algo más que llevar la cabeza lectora de nuestras películas a un sitio determinado, etc. Podemos plantearnos complejos códigos y la marca de un buen código de este tipo es que esté siempre bien modularizado y centralizado, con módulos que puedan ser reemplazados sin que afecten a otros módulos y nos obliguen cualquier cambio a cambiar prácticamente todo nuestro código. Y además el código, al estar en un lugar central, nos hace mucho más fácil encontrarlo y mantenerlo. No debemos nunca tener múltiples scripts en los cuales se llevan a cabo idénticas o casi idénticas acciones. En su lugar, la llamada a funciones, la utilización de una invocación a funciones, es lo que podemos utilizar para ejecutar operaciones que estén centralizadas en una librería de funciones generalizada. Esta modularidad del código y su centralización hacen más fácil reutilizar todo o parte del código también en otros proyectos distintos.
Además, dentro de una película, como ya vimos, como las funciones pueden ser ejecutadas desde cualquier clip de película dentro de ese proyecto, podemos almacenarlas en una localización central y desde allí fácilmente mantener el código y, si es necesario, actualizarlo de forma rápida y muy clara. Supongamos, por ejemplo, no lo vamos a hacer en este caso, este vídeo ya se ha alargado un poco para poder terminar las funciones, lo hemos visto en situaciones similares y lo veremos más adelante. Supongamos que tenemos 3 botones en 3 clips de película diferentes y todos hacen lo mismo. En lugar de triplicar el código para añadírselo a cada botón, podemos poner el código en una función, en la línea de tiempo principal, y después invocarlo desde cada botón como necesitemos. ¿Qué conseguimos con eso? Pues salvar tiempo, reducir el potencial de errores y hacer más fácil actualizar el comportamiento de los 3 botones de una sola vez. Como el código está centralizado, comprobarlo es más seguro y los posibles problemas se solucionan más fácil. Si, por ejemplo, con esta forma de trabajo un botón no funciona y otro sí lo hace, las posibilidades prácticamente todas es que el problema esté en la llamada a la función, ya que si no, no funcionaría en ninguno de los 3. Es por tanto este tema de la centralización y modularización del código importante, sobre todo si te quieres embarcar en proyectos complejos. Es fundamental planteárselo y para eso también es muy importante buenos hábitos de escritura de código.